Cordial saludo, instructor. Pues el día de hoy vengo a presentar mi actividad de Shocket e hilos. En este caso, pues primero vengo a explicar que el tema que se va a tratar es sobre un juego eh, en donde a las cartas se les asigna un número y como tal, pues yo tengo la posibilidad de digitar esos números como cliente y el servidor tiene la función de adivinar esos 7 números o el caso de que llegue a adivinar uno, pues se reinicia el número de aciertos. La finalidad es que el servidor adivine por lo mínimo así sean los 7, o en caso llegue a adivinar uno, pues se reinicien los desaciertos para que tenga otra oportunidad y continúe con el bucle. Entonces, pues primero que todo, lo que se hace es importar el socket, el random y el reading o el hilo. En este caso, pues el socket, recordemos que lo que nos permite es la comunicación entre dos dispositivos que estén conectados en la red. En este caso, pues lo que viene siendo el servidor y posteriormente el cliente. ¿Con qué función? De que se pueda enviar y recibir los datos simultáneamente. El import random lo que se quiere es que me genere números aleatorios para que posteriormente pues adivine el servidor. Y finalmente pues el thread o el hilo lo que se quiere o la que finalidad que tiene es que ejecute varios procesos al mismo tiempo o simultáneamente. ¿Cómo funciona con el servidor el hilo? Pues atiende o recibe varios clientes. Y en este caso el cliente es el que envía y al tiempo recibe la información del servidor. Entonces primero se utiliza lo que viene siendo el método constructor eh, adivinar números. Se declara el shock, que viene siendo pues, como le digo, el que nos permite comunicarnos. Y se declara también el parámetro número de cliente, que son los que digita, los aciertos que inician desde cero, los desaciertos consecutivos, los intentos que tiene disponibles que inician en cero y los números adivinados que posteriormente me los muestran en una lista. Se inicia con el condicional while, que con esta condición es que los intentos totales sean menores a 50 para limitar los intentos. Si llega a ser un desacierto, si llega a ser un desacierto consecutivo 3 veces en el proceso de que el servidor pues sume esos desaciertos consecutivos, pues me muestra un mensaje de que perdió. En caso de que no adivine los números de las cartas seguidamente y me los muestra en la lista. Después de eso se utiliza la variable número adivinado que se vincula entre un rango aleatoriamente del número 1 al 50. Y pues posteriormente lo que se quiere es que me lo muestre un mensaje en donde el servidor intenta adivinar y me los muestre en una lista. Si el número es adivinado, si el número está adivinado con el número de los clientes, pues me lo toma como un acierto. En este caso, pues si la adivinanza es correcta del número, me lo suma a los aciertos. Posteriormente, si llega a haber un desacierto, en caso de que no, es donde empieza el else, eh, reinicia los desaciertos consecutivos y le da otra oportunidad para que pues, el servidor intente adivinar otro número de la lista que se está generando, pues, de los que yo generé como tal como cliente. Pero pues si llegaba el caso, la adivinanza es incorrecta o en caso de que no llegue el servidor a adivinar, pues se suma en la lista de los desaciertos, ya que no está en la lista del cliente en este caso, y pues posteriormente, si llego a cumplir esos 3 desaciertos, me muestra un mensaje que perdí. Y pues finalmente, si acierta los 7 números, pues me muestra un mensaje que fue exitoso y pues termina el juego. O en este caso de que pues llegue a ser 3 desaciertos consecutivos, pues me muestra el mensaje de que perdí. Después de eso se genera el método constructor manejar el cliente con la finalidad pues de que me permite realizar una conexión o me confirme la conexión que se está generando mediante el bucle para que se active la conexión como tal. Finalmente, pues, si realice esa recepción de los datos del cliente, eh, si en este caso, pues, el cliente llega a digitar que se termina el juego, se cierra la conexión y finaliza el bucle como tal, que ese bucle infinito es que, o una de dos, continúe con el juego o termine como tal con él.
Otra función que tiene como tal es que se recepcionen los datos del cliente. En este caso, pues, se reciben y posteriormente, pues, finaliza el bucle, se procesen los datos en una lista, finalmente se cree un hilo, pues, para que se pueda enviar esa información de los números al servidor y finalmente se pueda cerrar la conexión. Entonces, esa es la función que tiene como tal este while para crear el hilo eh, en el servidor en caso de que ahí vienen los números y interviene como tal el shock y el número del cliente que viene siendo digitado. En el tema del método constructor del servidor, utiliza una dirección IP local, en este caso de mi dispositivo, y el puerto 99.999. Posteriormente, pues lo que se quiere con este método constructor es que se realice una conexión, espere la conexión, se conecte como tal el cliente, se verifique de que efectivamente se ha realizado esa conexión y pues posteriormente continuará. O en este caso, pues ya sea que cancele como tal, yo como cliente esa conexión. En el tema del cliente, se vuelve nuevamente a llamar lo que viene siendo el socket y el hilo. Se vuelve a llamar un método constructor que es ingresar los datos. Se llama los números de cliente para que genere la lista, me genera un mensaje de bienvenida. Se utiliza un bucle for o un contador que va a iniciar desde cero, que va a tener un límite de siete datos que me va a permitir digitar por teclado. Se utiliza una condicional si en caso de que pues tenga que ser un número entero y digitado por el computador, me lo va a pedir y se va a sumar al contador. Estos números tienen que estar entre 1 y 50, los números que vaya a digitar yo como cliente. En caso de que no llegue a ser un número válido, es decir, que pase o sea superior al número 50, pues me va a mostrar el mensaje de que ingrese un número válido. Y en caso de que no llegue a digitar un número entero, ya sea con comillas o con un punto decimal, pues me va a volver nuevamente a pedir de que ingrese un valor válido, porque tiene que ser un número entero. Posteriormente, pues me volverá, si llega a ser correcto, me devuelve ese número, me guarda ese número digitado en la lista de número cliente. Se utiliza también una función enviar números al shock, en este caso para que genere la comunicación con los números digitados, se ingresan, posteriormente me muestra la lista de números digitados como cliente y pues para con la finalidad de que esto me los envíe al servidor. Después de eso se utiliza el método del cliente como tal para que con el puerto y la dirección IP local se puedan conectar. Si llega a ser así, se crea el hilo para que se puedan enviar los números manualmente, se inicie y espera pues a que el hilo termine. Después de eso, lo que se quiere es que se genere una respuesta del servidor como tal, se guarde nuevamente en el socket para que haga un intercambio simultáneo y se pueda recibir las respuestas del servidor. Si en este caso, pues de que se llega a recibir una respuesta de que no se hayan adivinado los números, pues me va a generar como tal el mensaje de que se perdió o en este caso, de que los números han sido adivinados correctamente. Los 7 números que es el rango mínimo que se deja. Finalmente, pues es para que se determine si el servidor pierde o elimina los 7 números. Posteriormente, pues me mostraron un mensaje en caso de que llegue a perder, pues que digite si quiere que termine el juego o que posteriormente continúe el bucle y pues se vuelve a reiniciar y me muestra el mensaje, pues para que ya se termine o nuevamente envíe una respuesta al servidor de que reinicie el bucle. Y finalmente, pues se utiliza el except connection reset error con la finalidad de que me muestre un mensaje de que la conexión ha sido cerrada de forma inesperada, con la finalidad pues de que o una se cierre la conexión o que se mantenga la conexión como tal. Pues voy a mostrar ahora sí el funcionamiento como tal de lo que viene siendo el juego.
Entonces, primero hay que iniciar el servidor. Posteriormente, pues muestra que está esperando las conexiones de que, en este caso, el cliente. Iniciamos lo que viene siendo la conexión del cliente con el servidor. Listo, entonces me muestra un mensaje de bienvenida, que eso es lo que se pide o como tal lo que me está solicitando yo como cliente, que digite un número entre 1 y 50, el primer número. Entonces empezamos con el primer número, el segundo número, el tercer número, el cuarto número, el quinto, el sexto y el séptimo. Listo. Entonces posteriormente me muestra que estos son los números que yo digité como tal y me muestra el número que se ha adivinado y el número de aciertos. Posteriormente, pues me muestra un mensaje de confirmación si yo quiero que nuevamente se reinicie el juego de los números de las cartas o pues que posteriormente le dé terminar. Pues vamos a hacer una prueba en este caso de que querramos cerrar el bucle, darle terminar para que termine el juego. En este caso, pues si yo quiero nuevamente abrirlo, pues ejecuto nuevamente el código y voy a mostrar cómo funciona nuevamente ese bucle. Vamos a hacer la prueba otra vez. Vamos a cometer un error, por ejemplo el 78, en donde, donde me muestra que he superado ese límite, que es una condición que he utilizado, que es para demostrar eso, o por ejemplo un punto o una coma, en donde me dice que no es una entrada válida. Listo, continuemos con otro número para hacer prueba. ¿Listo? Y finalmente el número 7. Listo. Entonces ya me ha mostrado la lista, me envía los datos, se recibe la respuesta del servidor y me confirma. En caso de que el servidor pues me dice que no adivinó ninguna y que tuvo un desacierto consecutivo. En ese caso pues perdió o tuvo 3 desaciertos consecutivos, finaliza el bucle y pues va a darle un enter para que continúe nuevamente o se reinicie el juego. Entonces pues este es el funcionamiento como tal del juego de cartas. Muchas gracias por su atención.